Un placer, Fernando, estar aquí contigo en este espacio en el que agradezco a ese programa de Cartagena Piensa de haberme traído aquí a este espacio mío y a mi gente. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, pues un poquito tarde, pero bien. Sí, perdona por las horas. ¿Cuánto tiempo sería más o menos? Yo creo que en una hora o así lo hacemos. Vamos a hablar un poquito. Bueno, a ver, bien. Venga, Fernando, pues antes de nada, si quieres dar una pequeña introducción a la gente de quién eres y ya entramos en materia así para que la gente se ponga en contexto. Todo tuyo. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Yo me considero ciudadano del mundo. He trabajado más de 30 años en América Latina, Guatemala, Chiapas, y como responsable de derechos humanos en la Iglesia de Guatemala, pues he tenido que viajar bastante por todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta el Cono Sur. Y esto me ha dado pues una visión global del sur. Por eso yo me considero y veo el mundo desde el sur global. Desde el sur global. Desde el sur. En este momento, tengo ya 82 años. Nací aquí en Alguaza, donde ahora vivo, Qué bella tierra. pero me considero ciudadano del mundo por encima de ser ciudadano español, europeo. Qué maravilla. Sí, sí. He sido misionero y para mí mi experiencia parte de la opción por los pobres, por la liberación Wow, de maravilloso. los oprimidos. Maravilloso. Los 5 o 6 años que viví en Vallecas durante la época franquista, los últimos años de Franco y los primeros años de la transición. Qué duro, madre mía. Vivimos en una pequeña comunidad cristiana inserta en todo el movimiento social popular de Palomeras, en Vallecas, y para mí fue la mejor universidad que yo he tenido. Es decir, el contacto con la gente, sus ansias de libertad y de justicia. Y esto lo he aprendido ahí y lo llevo en el corazón, y esto es lo que me ha motivado también a optar en estos momentos por la causa de la paz que nace de la justicia y en contra del capitalismo ultra neoliberal, que es la muerte de la humanidad, como decía el Papa Francisco, a quien echamos mucho de menos. Pues eso es lo que yo podía decirte. Qué enciclopedia eres, Fernando. Antes de nada, es triste y aterrador lo que está pasando con Trump, ¿no? Dándole la vuelta al Sí, mundo y creando este caos mundial que se está creando. así es. Y yo creo que este hombre está realmente destruyendo los avances que se han logrado en la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una esperanza con la creación de Naciones Unidas. Después se se elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos, que realmente supuso una esperanza para la humanidad. Pero este hombre, Trump, está echando por tierra los logros, los avances que se han hecho en la humanidad. Realmente es como una desgracia para toda la humanidad la presencia de Trump. Y, por ejemplo, desconoce a Naciones Unidas,
viola el derecho internacional, Totalmente. apoya al genocida Netanyahu, Madre mía. se ha constituido en jefe de la Junta de la Paz, esa pseudo Junta de la Paz para Gaza. Realmente bueno, y está destruyendo la democracia en su propio país y reprimiendo y persiguiendo a los hispanoamericanos, inmigrantes. Tengo conocido, yo formo parte del SICSAL. El SICSAL es Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad de América Latina, Wow, qué una maravilla. organización que... Qué maravilla. ¿Eh? Sí, no lo conocía, Sí, no lo conocía, Fernando. sí. Y se fundó a raíz del martirio de Óscar Romero, del obispo Óscar Romero. Y entonces tenemos compañeros norteamericanos trabajando con migrantes. Y uno de ellos es sacerdote y dice que antes trabaja en una población eminentemente inmigrante en los Estados Unidos, cerca de Washington. Ujú. Antes las iglesias, los domingos se llenaban de gente, de inmigrantes, de latinos. Y ahora los domingos están casi vacías, porque tienen miedo de ir a la iglesia porque se ponen los escuadrones, los matones de Trump, se ponen en las puertas de la iglesia y cuando sale la gente ve que si son latinoamericanos, tengan o no tengan papeles, los agarran y se los llevan y separan a las familias, hasta dejan niños sueltos y se llevan personas. Realmente es criminal, así textualmente lo que me dice un sacerdote norteamericano, es criminal lo que Trump está haciendo en Estados Unidos, cuando son gente que mantiene la economía en ese país. Son 60 millones de inmigrantes los que de hispanoparlantes, hispanoparlantes. Ten en cuenta que Estados Unidos es el segundo país del mundo donde más español se habla. El primero, lógicamente, es México, que tiene 120 o 140 millones de habitantes. Y el segundo es Estados Unidos. Y parece que Trump tiene como una aversión tremenda al español. Sí, así parece. Sí, Es que es terrorífico, ¿eh? sí, sí. Es terrorífico este señor que totalmente tiene el demonio dentro, Fernando. Sí, Que sí. yo no te puedo decir otra cosa, porque es que no es humano. Este hombre, este señor no calcula No, no bien, es no humano. es humano, ¿no? No. Y además, Yo, además que yo creo que además este hombre ha perdido. se burla de los fallecidos, Se se burla de burla. la gente. Es que yo no le puedo poner otro nombre Sí, que me recuerda a Hitler. Que me recuerda a Hitler, sí, totalmente. totalmente. Es un hombre deshumanizado y enemigo de la humanidad. Sí, sí. Has, Pues ahí, has en com- has comentado, dime, Fernando, dime. para mí es de lo mejor que ha pasado por el catolicismo al Papa Francisco. ¿Qué te voy a decir? Que no puedes hablar de... Porque te voy a decir que es difícil ver a otro papa o que veamos nosotros otro papa igual. Efectivamente. Mira, el Papa Francisco era un hombre sencillo, espontáneo, libre, muy libre. Una de las características de Francisco es su libertad para incluso para superar normas, tradiciones. Fue el primer papa que salió del Vaticano y vivió en una residencia y hablaba con toda libertad. Un hombre con una opción clara y clara por los pobres, por los marginados, los oprimidos. Y por otra parte, sí, y por otra parte un hombre muy, muy sencillo,
muy desprendido. Ya antes de ser papa, él nunca cogía el coche para ir del piso donde vivía a la catedral. Nunca, se iba siempre en autobús. Y ahí hablaba con la gente y escuchaba a la gente. Así es que estaba ahí metido, siendo cardenal, antes de ser papa. Y los domingos celebraba en la Villa Miseria, que se llama, en Argentina, que son las colonias más empobrecidas. Sí. Y luego, por otra parte, es un hombre que reconoció que el capitalismo es la muerte para los pobres, porque acapara la riqueza sin pensar para nada en, en la gente que está pasando hambre. Y entonces dice que es la muerte. Un hombre valiente, profeta, sí. Y lo hemos tenido varios años y yo creo que su mensaje sigue, no se ha perdido. Lo que pasa es que aquí en España la conferencia episcopal ha sido bastante tradicional. Nunca ha venido a España porque él quería que hubiera como un consenso, pero ha habido y hay todavía algunos obispos ultraconservadores, aliados, aliados con el poder y la riqueza. Así. Y Eh, bueno, y el Papa León, yo creo que sigue, es más moderadito, más tímido, pero mm, él sigue con los principios, con la línea de Francisco. Por ejemplo, Francisco se enfrentó a Israel sí, sí, por lo total. que por el genocidio. Y si hubiera estado ahora, se hubiera Sí, enfrentado a Trump. Seguro, claro que sí, seguro. sí, sí, sí. Sí, no tenía miedo. Cosa que veo que en el Papa León lo veo reservado. Y lo veo como que no es guerrillero. No, no es guerrillero como el Papa Francisco era. Sí. Francisco decía, hacer lío, moverse. Sí, 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 admirable. Eh, ¿cómo está la iglesia hoy en día, Fernando? ¿Avanza? ¿Se mantiene conservadora? ¿Te refieres a España o a nivel mundial? Bueno, sí, a la iglesia católica a nivel mundial. Pues mira, con Francisco se abrió un camino de esperanza con las encíclicas que él escribió. Hmm. Una abrió un camino extraordinario que es la Laudato Si, que es el compromiso no solamente ya del creyente, sino de todo ser humano con nuestra casa común, con la naturaleza, con el planeta. Eh, Esto es fundamental y es una exigencia de la fe cristiana. Y Francisco decía que no somos dueños de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Francisco decía, somos tierra que piensa, somos tierra que ama, somos tierra que vive, somos parte de la naturaleza. Por eso, al ser parte de la naturaleza, tenemos que cuidarla, porque es cuidarnos a nosotros mismos. Así, eso por una parte. Y luego la otra encíclica de Francisco, la Fratelli Tutti, todos somos hermanos. Francisco se abrió muchísimo al diálogo intercultural e interreligioso. No hacer diferencia por las confesiones religiosas, que si uno es judío, otro musulmán, otro budista, otro cristiano católico o cristiano protestante. Lo primero es que somos humanos. Y si somos humanos, todos somos hermanos por encima de las creencias. Esto es fundamental. Esto es lo fundamental de Francisco. Somos hermanos todos, más allá de nuestras creencias y más allá de nuestras nacionalidades. Esto es fundamental. Por eso Francisco era
ha sido una esperanza para no solamente para la Iglesia, sino para toda la humanidad. Y así lo han reconocido budistas, dirigentes musulmanes, hasta dirigentes judíos, sensatos y abiertos también. Sí. Qué maravilla. ¿Qué le enseñó el dolor Entonces yo humano? veo que esta, podríamos decir, esta apertura de Francisco sigue en la Iglesia con dificultad porque dentro de la Iglesia hay movimientos muy fuertes antifrancisco, ultraconservadores. Los hay en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes también. No hace mucho vimos a pastores protestantes rezando con Trump, poniéndole la mano encima para que salga vencedor en todas las guerras, en la guerra de Irán en concreto. Que se ha metido Pero yo ahí, sí pienso, que se ha metido ahí y no sabe salir. Eso también te lo digo yo. sí. Y ahora, como tú preguntas, yo creo que la visita del Papa León a España el próximo mes de junio va a ser muy buena y esperanzadora porque León defiende el derecho de los migrantes a ser acogidos, porque huyen del hambre, huyen de la pobreza, huyen de las guerras, de la violencia y no podemos cerrar las puertas. Esto lo tiene muy claro León, y yo creo que en el Congreso de los Diputados que va a hablar, él va a insistir en esto. Y tenemos partidos dentro del Congreso que están en contra de los migrantes. Ahí se van a poner nerviosos, pero es ¿Va bueno a hablar? que escuchen a León. Sí. Bueno, eso va a ser de película, ¿eh? Cuando se sube ahí. Creo que el día 8 de junio, creo que tiene la cita en el Congreso. Y va a hablar del tema de la migración. Y va a hablar también del tema de que no se puede utilizar la religión con fines políticos. Por ejemplo, Vox se llama católico y sin embargo está en contra del Evangelio y en contra de la doctrina social de la Iglesia y se llama católico. Y León ya lo ha dicho, que no se puede utilizar el nombre católico y está en contra de los principios de la Iglesia católica. Esto lo ha dicho León. Vox a mí me da terror que gobierne. Sí. Me da terror porque Sí. sigue la estela de Trump, la de Milei y diciendo cosas por ahí que a mí me recuerdan la época de Franco. Fernando, a mí me parece aterrador. Y me parece aterrador que tenga Bukele, votos. Y Bukele en El Salvador. Y Bukele también. Y lo que yo no entiendo, Fernando, ¿cómo es posible que la gente vote viendo lo que están haciendo por ahí? ¿No? Que la gente no abra los ojos. ¿No? Eso es lo que me duele a mí. Sí. Y yo creo que falta, fíjate, tu nombre es Mi nombre es Antonio. Gorri es apodo Antonio. y Antonio. Antonio. Bueno, te digo porque una de las cosas que llama la atención es la falta de formación crítica, analítica, crítica y ética de muchos jóvenes. Y por eso muchos jóvenes, por esa falta de formación política, crítica, se dejan arrastrar. Es por eso que yo escribí el libro este de ética en la política. Puede enseñarlo también, Que lo que- Fernando, si lo tienes a mano. Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Y dónde se puede también comprar? ¿Dónde se puede comprar? Se puede, bueno, en la editorial Tirán, es que la editorial Tirán, como lo tiene también online, o sea, se puede conseguir en los libros o se puede conseguir a través de cualquier librería, Perfecto. pero hay que pedirlo a la editorial. Muy bien.
Siga hablando, que disculpe. tiran humanidades. ¿Eh? En sí, digo que siga hablando, que le he cortado. Sí. No, y este libro, esencialmente, aunque se diga ética en la política para humanizar este mundo, está más dirigido a la ciudadanía, porque al fin y al cabo los ciudadanos son los que eligen a los políticos. Y en la ciudadanía hace falta formación política seria, crítica, profundamente crítica y ética. Y esto es lo que falta. Y yo quiero decir, mira, cuando yo regresé de Guatemala, ese año empezó a impartir aquí en España una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía. Ah, sí, 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 sí. Educación para Exactamente. la ciudadanía. Y yo fui el primer año, estuve aquí, di clase de educación para la ciudadanía en un colegio de religiosas en Espinardo, a chavales, chavalas de 14, 15 años. Y tengo una experiencia maravillosa de esta asignatura, una asignatura que es formación para el diálogo, formar a los jóvenes, a los adolescentes, para el respeto a la diversidad, diversidad cultural, diversidad religiosa, diversidad política, diversidad de género, es decir, respetar la diversidad. Pero entró el gobierno de Rajoy y también muchos obispos dijeron que eso era una asignatura que estaba adoctrinando. Yo me quedé sorprendido. Es decir, enseñar a dialogar lo considera un adoctrinamiento nefasto. Enseñar a respetar la diversidad lo consideraba Rajoy un adoctrinamiento nefasto. Entonces yo dije, pero ¿esto qué están haciendo estos obispos y el PP? ¿Qué está haciendo? Está destruyendo los valores humanos en la sociedad española. Y estoy convencido de ello. Y sigo convencido. El PP y vos, no digamos, están destruyendo los valores éticos, los valores humanos en nuestra sociedad. Y entonces con este libro trato de despertar conciencias, Pedro Sánchez, despertar conciencia. ¿qué te parece lo que está ¿Eh? haciendo Pedro Sánchez? ¿Cómo lo ves? Guerrero. Pues hay luces y sombras, hay luces y sombras. Una sombra es que ha escogido a ministros, como todos sabemos, sin, sin profundizar en su historia y han salido por corruptos, como todos sabemos, ¿no? Y yo creo que le ha faltado una visión más profunda, se ha dejado engañar fácilmente. Eso por una parte. Luego, por otra, yo creo que comete algunos errores, por ejemplo, a la hora de proponer candidatos para las comunidades autónomas. Yo creo que tienen que ser gente más inserta dentro de cada comunidad. Qué bueno eso. Bueno, pero por otra parte, sí veo cosas muy positivas. Por ejemplo, su postura frente a Palestina es totalmente, pues, coherente y ética. Defender a un pueblo que ha sido invadido por Israel Total. Y decir no a la y guerra, ¿no? condenar el genocidio. Y condenar el genocidio. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Sánchez. Bueno, Otra, sí, digo que otra, todo el que mundo está con él. se, se ha opuesto a la subida del presupuesto militar para la OTAN. Me parece también una coherencia. Y lo que él dice de que no se puede
destinar más dinero a las armas cuando es necesario que ese dinero se destine a servicios sociales. Ahí está. Ahí estoy yo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo ha tomado una postura crítica frente a Trump, cosa que los dirigentes de la Unión Europea ahora están dándose cuenta del error que han cometido. Ursula von der Leyen me parece que ha sido una mujer totalmente sumisa a Trump. Totalmente sumisa a Trump. O sea, está degradando lo que fue los objetivos de la Unión Europea. Y Sánchez se mantiene firme en ese sentido. Ahí estoy de acuerdo. Es mi opinión personal. No, no. Sí, gracias a la posición de Sánchez, que creo que ha sido el único que le ha plantado cara. Que él ha dicho, aquí estoy yo, ¿no? Sí, sí, es que eso ha sido internacional. Ahora mismo Sánchez es un referente, ¿no? Internacional. Por enfrentarse a este asesino, porque yo no puedo ponerle otro nombre, ¿no? Ah, Sí, sí, que- a Trump y a Netanyahu. totalmente, totalmente. Sí, Eh, ahí yo estoy de acuerdo, sí. ¿Qué le enseñó a usted, Fernando, el dolor humano? Usted que lo ha visto de primera mano en estos países donde hay hambre, pobreza. ¿Qué le ha enseñado a usted? Mira, en primer lugar, despertar el espíritu de sensibilidad humana, el ser humano. Sufrir con el que sufre. Y no ver números, sino ver personas, rostros concretos. Porque a veces se habla mucho de números de muertos, números de enfermos, números de gente en la pobreza. Y cuando uno conoce la gente, son rostros concretos con su nombre y apellidos, y ver niños morir de hambre, niños desnutridos. Yo he visto niños desnutridos y morir. Y eso pues te llena de rabia, primero sentimiento de compasión, pero otro también de rabia, de indignación, porque eso es consecuencia de la injusticia de este mundo. Por ejemplo, Guatemala, un país riquísimo, muy rico en agricultura, en minerales, oro, plata, petróleo, níquel. Pero ¿quién controla esto? Empresas multinacionales norteamericanas de Estados Unidos y Canadá. Y la oligarquía nacional, que se aprovecha de los recursos naturales que tiene el país, que los vende a estas compañías multinacionales. Y ahí hay un español, que es el presidente del Real Madrid. Ahí está en Guatemala, tiene una gran hidroeléctrica, Cobra, que se llama, la empresa que está realmente empobreciendo a la gente. El señor, ¿sí? Sí, el señor ¿Cómo se llama? El Florentino Pérez. Florentino Pérez. Él es el dueño de la empresa Cobra, allá en Guatemala. Es una hidroeléctrica, y entonces le está quitando a desviar un río que regaba los valles, que la gente tenía su tierra, y todo esto lo ha dejado en la miseria. Y el gobierno de Guatemala, los gobiernos de Guatemala, claro, pues como reciben dinero, pues no les importa el pueblo. O sea, la oligarquía guatemalteca está en contra del pueblo campesino, en contra del pueblo indígena. Pero yo, Solamente mira por sus intereses esto es muy, y muy. deja que las grandes empresas saquen al pueblo. Yo no sabía nada de eso. No sabía nada de eso. Sí, Florentino Pérez, sí, es el dueño de la empresa
y se le ha dicho y todo, pero él no hace caso. El dinero lo tiene cegado a este señor. ¿Qué nos puedes hablar, Fernando, de la inmigración ahora aquí en España? Que tanto se le tira al inmigrante, tanto se burlan de él. ¿Qué nos puedes hablar de ello? Pero yo, en primer lugar, yo formo parte de Justicia y Paz y ahí estamos trabajando por el derecho de los migrantes. Incluso hace un año y medio escribimos una carta respondiendo a Antelo, que hizo que llamó a los migrantes como responsables de la delincuencia que hay acá en la región de Murcia. Los criminalizó. Entonces hicimos una carta por parte de la Iglesia de base denunciando esta criminalización, estos discursos de odio hacia los migrantes. Y conocemos migrantes, gente, muchos de ellos que han llegado en patera, que han arriesgado su vida, que no han dejado su tierra por gusto, no han dejado su tierra por turismo, no han dejado su tierra para buscar hacer aventuras, no, lo han dejado por necesidad, para poder ayudar a sus familias. Y encima algunos aquí lo rechaza. A mí me parece eso es un crimen, un pecado mortal, y se llaman católicos estos señores de Vox, se llaman católicos y sin embargo son gente que están totalmente en contra del Evangelio de Jesucristo, y eso yo lo denuncio con fuerza, porque están profanando el Evangelio y más vale que renuncien a ser católicos que no que lo profanen. Y es por eso que yo denuncio a Vox como un partido inhumano, cruel y anticristiano. Bueno, Lo denuncio. qué Sí. gusto da oírte, Fernando, ¿no? Con las ideas claras. Es que es Y, la y, y, y realidad. hablando claro. Así me gusta, ¿no? Hablar Sí, claro. es Porque la es que la cosa, realidad. que no sé qué es así. Yo ya tengo muchos años, pueden decir lo que quieran de mí, pero esta es la realidad, no puedo decir otra cosa. Y yo quiero ser consecuente, llevo con mis años, he trabajado siempre al servicio de la gente más pobre, desde que estaba en Vallecas, Hablamos, pero creo que bueno, mira, el primer contacto con migrantes lo tuve en Vallecas, porque toda la gente de las Palomeras de Vallecas, del Pozo del Tío Raimundo, del Pozo del Tío Pío, toda la gente son migrantes nacionales que venían de Castilla, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Murcia, gente que iban buscando en los años 60, 70, 50 y tantos, 50, 60, 70, se iban a Madrid a buscar trabajo, porque se morían de hambre en sus pueblos. Y entonces allí construían sus chabolas, unas casitas muy humildes, y las construían de noche. Y ahí con la familia metido para que la policía no no los agarrara y los echara fuera. Y una vez la policía intentó sacar a la gente y echarla en tiempo de Franco. Hicimos una manifestación, un grupo, y éramos bastantes, 100 y pico, 200 personas, una manifestación de apoyo a los migrantes, pero migrantes nacionales, no eran de fuera, nacionales. Y íbamos cantando una canción que dice ya, ya vienen los segadores, y también una canción de Luis Pastor que decía vengan a ver lo que no quieren ver. Y entonces la policía iba detrás de nosotros callándonos y nos cogió a unos 30 y nos llevó a la DGS, a los sótanos de la Dirección General de Seguridad. Y ahí nos tuvieron dos días y no, 2 noches y un día. Sí,
porque nos metieron por la tarde en la Puerta del Sol Madre mía, qué por disparate. defender a migrantes nacionales, Madre. gente que se venían a Madrid como otros se iban a Barcelona a buscar trabajo o se iban a Bilbao, las grandes ciudades. Y aquí mismo, en mi pueblo, cuando yo era niño, mucha gente se iba a Francia como migrante, se iba a Alemania, se iba a otros países europeos, incluso algunos se iban a América. O sea que yo no sé por qué están en contra algunos de la migración cuando España ha sido un país de migrantes en la época de Franco. En la década, sobre todo, yo tuve más conciencia de esto en la década de los 60. El P- Entonces yo sí que pienso que sí, hablamos que el PP es la misma basura, ¿no? sí, pues sí, siguen con esta política, esta política de un falso patriotismo que está bien, pues está bien ser patriota, pero ser patriota es, es otro sentido, no es exclusivo. Pero hay un patriotismo realmente obsoleto, un patriotismo fanático. Y eso yo creo que es inhumano. Por eso yo me siento más, yo me considero pues muy honroso de ser español, pero me siento por encima de ser español ciudadano del mundo. Qué maravilla. ¿Qué le diría a alguien que ve la inmigración y que ve a esta gente que viene como amenaza? No, es que van a conquistar España, es que son un cáncer, no le dan ayudas. Ese mensaje que se está difundiendo, qué terrorífico, ¿no? Pues mira, yo estoy viendo muchas cosas. En primer lugar, el campo de Cartagena, el campo de Mazarrón. ¿Quiénes son los que están trabajando ahí? Exactamente, Son migrantes. claramente. El otro día estuve yo con un migrante y le pregunté, ¿cuántos sois en vuestra empresa? Trabaja en Totana. Y dice, somos 54, me dijo. 54. ¿Cuántos españoles hay en la empresa? De los 54, el dueño y el dueño de la finca, de la empresa, y el dueño de la furgoneta que nos lleva, de la camioneta que nos lleva al trabajo. Todos los demás inmigrantes, que son los que cultivan, pasan frío en invierno, en verano ahí plantando, cosechando, y en verano unos calores horribles. Hace 2 años, un senegalés me decía que estaba trabajando en un campo, en un invernadero en el campo de Cartagena, y que algunos compañeros del calor a 50 y tantos grados de temperatura les daba desmayo y se desmayaban y arrastrando los sacaban fuera y le echaban una cubeta de agua encima de la cara para que despertaran y se reanimaran. ¿Qué español, qué español está dispuesto a trabajar en estas condiciones? Ninguno. Y estos son los que critican a los migrantes y son los que comen luego lechuga, melones y toda clase de verduras en la mesa la tienen servida. Pero ¿quién ha trabajado eso? Y a mí me parece que es una incoherencia, una ignorancia. Los que critican a los migrantes son ignorantes o perversos, una de dos, o las dos cosas. Y luego quienes trabajan también en los hoteles o en casa de limpieza, ayudando a las personas mayores, mujeres, inmigrantes, sean de latinoamericanas, sean de África,
Así pienso, por eso digo que los migrantes están sosteniendo nuestra economía. Están sosteniendo nuestra economía. Usted Sí. en el libro suyo, Fernando, ¿qué quiere reflejar? ¿Qué habla en el libro? ¿Qué es urgente? Que la gente sepa de tu libro. Lo que hay escrito. Bueno, en primer lugar, que la política tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo global de la política? Es velar por el bien común. Este es el objetivo global de la política, velar por el bien común. No velar por el derecho de unos pocos, por el enriquecimiento de unos pocos. No, eso es una profanación de la política. Es velar por el bien común y por lo tanto priorizar los servicios sociales sobre la propiedad privada. Es decir, la propiedad comunitaria, los servicios sociales, salud, educación, vivienda, trabajo digno, pensiones, dependencia, todos los servicios sociales, descanso, priorizarlos sobre los intereses privados. Para mí esto es fundamental. Es por eso que la política una política con ética está reñida con el capitalismo ultraneoliberal. No se puede encajar. Esto lo tengo bien estudiado. Incluso cuando estaba en México hicimos un curso de análisis y realmente no se puede encajar una política con ética con el capitalismo neoliberal. Porque el capitalismo busca la ganancia y utilizar a la gente en función del capital. De ahí viene capitalismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo personalmente, respetando otros pensamientos, pero yo personalmente pienso que lo ideal es un socialismo democrático. Un socialismo democrático. Hay otra de las cosas que yo también destaco en el libro, es, lo tengo aquí, puedo decir, los elementos de o los modelos de opciones políticas, las características de la derecha, las características de la izquierda, la diversidad de corrientes de los distintos modelos. También hago una pregunta, ¿el cristianismo es de derechas o es de izquierdas? La Iglesia no es de derecha, o sea, el cristianismo no es de derecha ni de izquierda. El cristianismo lo considero que busca el bien común. Y entonces coincide más con los planteamientos de la izquierda. No es de izquierda, pero coincide el cristianismo más con los planteamientos de la izquierda que no de la derecha. Basta con escuchar a Jesús de Nazaret. Total. Y basta ver a las primeras comunidades cristianas, donde se dice de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es curioso que en el Manifiesto Comunista Carlos Marx lo retoma. Lo retoma. Hay que tener en cuenta que Carlos Marx era hijo de un pastor. Era judío, pero que se convirtió su padre al cristianismo, era luterano, y por lo tanto Carlos Marx conocía también la Biblia. Y entonces retoma este hecho de esta frase de los Hechos de los Apóstoles, de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Esa es la esencia del cristianismo y coincide más con los principios de la izquierda. Totalmente. Sí, sí. Qué gran figura. Y luego otra de las cosas que destaco en el libro es no separar nunca política, ética, utopía,
utopía y, lo, y mística. Es decir, la mística, lo más esencial. Qué maravilla. No perder esto, la mística, la esencia, lo más profundo del ser humano. Sí, no separar. Y un político no puede quedarse solamente en la estrategia, sino que tiene que vivir, vivir la mística de la política, que es la ética, que es el bien común, que es el diálogo por encima de la imposición. Por ejemplo, por eso mismo, en el libro, una de las cosas que yo repruebo es el armamentismo y el excesivo militarismo. Invertir en armas es una contradicción a la mística de la política y a la mística, por lo tanto, humana de la ética. Y estamos cayendo ahora a nivel mundial en un fanatismo, en una obsesión realmente inhumana, armamentista, que tarde o temprano, si no hay un cambio de rumbo, yo creo que podemos llegar a un colapso global, humanitario y tal vez también, pues, ecológico, porque se niega, porque al mismo tiempo están negando el cambio climático y este planeta, pues, se está realmente degradando. ¿Qué va a pasar? Ahí hay un interrogante. Yo tengo esperanza de que pueda haber un cambio. Tengo esperanza. Sí, tengo esperanza, pero tiene que haber un cambio necesario porque si no, vamos a un colapso global. Está muy delicado el panorama, ¿no? Muy delicado. Sí, está muy delicado. Pero pues fíjate, los países que tienen armamento atómico. Israel es uno de ellos, de los que Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, Pakistán. Tenemos en estos momentos 53 guerras en todo el mundo, de diferentes calibres. En casi todas las guerras está metido Estados Unidos, o directamente o indirectamente vendiendo armas, en todas, o directamente o indirectamente a través de la venta de armamento. Esto tiene que cambiar. Estados Unidos, tal como está, es el riesgo mayor. Estados Unidos e Israel son los dos países que pueden llevar a este mundo a un colapso, a un caos. Porque Israel quiere apoderarse de Líbano, de Jordania, de Siria y hacer el gran Israel. Ese es el sueño de Netanyahu, ¿eh? Él lo ha dicho. Madre mía. Se habla, Fernando, del sionismo. ¿Qué tiene que ver el sionismo? El sionismo. ¿Son los que manejan el mundo? ¿O...? Mira, hay una cosa. No podemos confundir sionismo con judaísmo. Ajá. Son dos cosas totalmente distintas. El judaísmo es una religión. Vale. Y la mayoría de los judíos no son de raza, no es una raza. Son caucásicos que cuando fueron expulsados de los diferentes países a lo largo de la Edad Media, pues se fueron hacia el Cáucaso y muchísima gente se convirtió al judaísmo. O sea, el judaísmo no es una raza, es una religión. El sionismo es un proyecto político, económico y político. Sí. Y ahora yo quiero hacer referencia a dos grandes judíos,
Uno, Noam Chomsky, ya tiene 93 años, de Massachusetts. Y el otro es Jeffrey Sachs, actual profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Jeffrey Sachs, puedes tú verlo en internet, con Jeffrey Sachs. Este hombre dice que el judaísmo el verdadero judaísmo es antisionista. Él está en contra del sionismo. No todo, no es lo mismo que en el lobby judío de Nueva York, que hay una élite pro-Trump, pero él está en contra de este lobby judío de Nueva York, Jesse Sass. Y está en contra del Estado de Israel. O lo mismo también, Ilan Papé. Ilan Papé, judío, vivía en Israel, vivía en Tel Aviv, se opuso a Netanyahu. Lo amenazaron y le pusieron una bomba en la puerta de su casa. Y salió exilado a Inglaterra. Y ahora está viviendo en Inglaterra, en Exeter. Y es profesor de la Universidad de Exeter, profesor de historia. Y él está en contra del sionismo. Dice, soy judío, pero estoy en contra del sionismo. Porque el sionismo es un proyecto político, político colonialista. Igual que también Y no todos los judíos son. se habla también mucho de los Illuminati, de los masones. ¿También van en esa rama? ¿Que gobierna? Algunos, sí. Sí, ¿no? Sí. Algunos están en esa línea también. Sí, hay en Estados Unidos, y los hay en Europa, y los hay en Israel también, sí. A mí me han dicho que la logia masónica se basa también en textos bíblicos. ¿En la Biblia puede ser eso así? ¿Que es como una rama del cristianismo? Algunos. Bueno, yo he conocido algunos masones en América y muy buenas personas, pero otros son así, van en la línea esta. Pero hay de todo. Dentro de la masonería, sí, hay de todo. Sí. Ahora, Netanyahu realmente, ese hombre utiliza la Biblia. Bueno, hay que decir una cosa, que no toda la Biblia es palabra de Dios, ¿eh? Hay textos en la Biblia que van en contra de lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, por ponerte un caso, en el libro de Josué, tanto Josué 8, Josué 11, varios capítulos, dice Dios, le dice a Josué en la conquista de la tierra de Canaán, que no deje con vida a nadie, que mate a hombres, mujeres y niños. Pero Eso no puede ser palabra de Dios. Eso claro, está en contra de lo que Jesús enseñó es que el y Antiguo en contra Testamento, incluso de los profetas. En contra. que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bélico, me recuerda a Trump, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Ese Sí. Dios que no puede ser. Hay dos concepciones de Dios en el Antiguo Testamento. Una, la de los reyes de Israel, y todos estos políticos, y otra, la de los profetas. La de los profetas es la línea que Jesús retoma. Por ejemplo, Isaías habla de un Dios universal que no hace diferencia de personas. También Isaías dice de un Dios de misericordia, de perdón. Ese Dios de los profetas es donde Jesús se fundamenta. Pero hay otros, como el Dios que aparece en el libro de Samuel, en el libro de Josué,
¿Cómo, ¿Cómo va a querer Dios que un pueblo que ha salido de la esclavitud de Egipto invada los pueblos cananeos y que mate a sus habitantes? Es inconcebible. Eso no es voluntad de Dios. Y hay que tener en cuenta que la Biblia fue escrita por muchísimos autores, ¿no? Pero todo eso se juntó y formó ese libro que se llama Biblia, que quiere decir conjunto de libros. Entonces hay que diferenciar unos de otros. No todos los libros son palabras de Dios, de la Biblia, pero Netanyahu utiliza los libros que le interesan para invadir Palestina, e invadir Líbano, invadir Siria. Así, Total. así es como está. ¿Usted ha tenido miedo, Fernando, de expresarse, de luchar? ¿Ha sentido usted pérdida de fe en la humanidad, en sus luchas sociales? ¿Qué le ha movido siempre? ¿El rezar, tener presente a Cristo, a la Virgen? ¿De dónde saca usted la fuerza, Fernando? Sí, mira, yo a veces, esta misma situación que estamos viviendo ahora, a veces me afecta. Incluso escribí recientemente un comunicado de Cuaresma hablando de la situación de oscura, de noche oscura que estamos viviendo. ¿Y dónde está Dios? Me pregunto. ¿Y dónde está ¿Dónde Dios? está Dios? Qué bueno, Fernando. Es la pregunta. Y a la humanidad le digo, ¿Quo vadis, humanidad? ¿Dónde vas? Humanidad, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde? Y realmente ahí hay un interrogante muy profundo. Y yo solamente encuentro respuesta, lo digo desde mi fe, en Jesús de Nazaret. Jesús, un hombre que pasó por el mundo haciendo el bien, pasó por el mundo haciendo el bien, las autoridades de Israel lo persiguen y lo ajustician y lo matan en la cruz. Y en la cruz clama a Dios Padre diciendo, Eli en su lengua materna, porque él hablaba arameo, Eli, Eli, lama sabataní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Jesús está sufriendo la sensación que hoy estamos sufriendo en el mundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito angustioso de Jesús clavado en la cruz poco antes de morir. Y aún así, Jesús, ¿qué dice? No entiendo lo que me está pasando, pero en tus manos, oh Dios Padre, entrego mi espíritu. Y murió, pero resucitó. Los apóstoles, los discípulos, esa gente que huyó, muerta de miedo, que le traicionaron, otro le negó y todos salieron huyendo, ¿cómo es posible que a los 3 días se reúnan diciendo que han sentido la experiencia de que ese Jesús está vivo? Algo ha pasado ahí. Una fuerza misteriosa ha pasado ahí. Ese Jesús está vivo y vive. Y entonces para mí eso, para mí personalmente también es una fuerza de que la última palabra sobre la historia de la humanidad no la tienen los poderosos de este mundo, la tiene el Dios que resucitó al crucificado. Y a los crucificados los resucitará también. O sea, la historia de la humanidad no puede fracasar. Estamos ahora viviendo en medio de, como a lo largo de la historia, ha habido mucho sufrimiento, muchas crucifixiones, muchos abandonos, Total. muchas muertes. Pero la última palabra, al final no sabemos cómo, pero estoy convencido de que la tiene el Dios de la vida, el Dios
que resucitó a Jesús. Y eso es lo que a mí me llena de fortaleza y de esperanza en medio de la noche oscura que estamos atravesando. ¿Qué piensas, Fernando, del demonio, de los sacerdotes que son exorcistas, de esta figura que está ahí De los, presente, del demonio, ¿no? de los exorcistas? ¿Qué piensa de esa figura Mira, y, para mí, y del exorcismo, ¿no? para mí el demonio es la negación del bien. Es la negación del bien. Por ejemplo, un hombre que se hace insensible ante el dolor humano, ese tiene un mal espíritu dentro. Ha perdido la esencia de su vida, que es el bien. Ese es el demonio. Para mí es el mal espíritu que ha perdido la sensibilidad humana, que mata gente o que deja morir gente de hambre, o lo que se ha visto en Guatemala, campesinos indígenas a los que se les quita la tierra porque se ha descubierto oro ahí o porque están desviando sus ríos y no sienten nada por la gente, solamente piensan en su riqueza, en lo que van a ganar, en sus cálculos. Entonces es un mal espíritu el que tienen dentro, que los deshumaniza. El demonio es lo que nos deshumaniza. Ese es el demonio. Es el espíritu deshumanizante que nos dejamos arrastrar, que nos arrastra a veces. En cambio, eso es. Y entonces el exorcista, si no ayuda a una persona a liberarse de ese mal espíritu, ¿para qué sirve? El exorcista verdadero tiene que ayudar a la gente, liberar al pobre de su pobreza y al rico de su riqueza, de su ambición de riqueza. Liberar al pobre de su pobreza y liberar al rico de su ambición de poder y de riqueza. Eso es el verdadero exorcismo, el verdadero. ¿Me entiendes? Qué bueno, Fernando. Sí. Usted también habla mucho de la ética. ¿Por qué? Sí. ¿Qué mensaje tiene que darle a la gente sobre la ética? Mira, la ética es la brújula que nos señala el camino del bien. La brújula que nos señala el camino del bien. Y el camino del bien no solamente es mi felicidad, sino también la felicidad de los demás. Yo no puedo ser feliz si hay gente a mi alrededor que es infeliz, que pasa hambre, que tiene problemas, que nadie le ayuda, que está abandonada. Entonces, para la ética es la esencia de la educación, de la formación humana. Y a veces se da más importancia a una formación académica, tecnológica, y se deja de lado la formación ética. Me parece que eso es un error. Es lo que decía anteriormente. Había esta asignatura que puso Zapatero, fue el que la puso, educación, no me acuerdo cómo se llamaba la ministra que había. Bueno, educación para la ciudadanía, que es una formación ética, saber vivir socialmente. Eso es fundamental. Saber vivir en comunidad, Pero bueno, saber dialogar. ya no está, creo, ¿no? Ya no está en educación, ¿no? La No, quitaron, ¿no? la quitó Rajoy. Mm. Entró el PP después de Zapatero y la suprimió. Y dijo que era más importante aprender inglés y aprender eh, que no aprender esta asignatura. A mí me parece que Rajoy hizo mucho daño a la sociedad y a la juventud española, el PP, porque va más
por lo que da dinero, no por lo que forma valores. Y eso destruye la humanidad. Y yo veo, ahí yo sí veo con mucha desilusión el futuro de España, porque se está perdiendo la esencia de los valores humanos, el saber convivir, el saber respetar, el saber ayudar, el saber acoger. Todo esto son valores que se han olvidado. Hemos hablado también que la política actual es muy mala, ¿no? No se está ejerciendo una buena política, ¿no, Fernando? Así es, sí. Sí. Yo creo también que también ha habido un fallo en el gobierno de Sánchez en la educación. Creo que había que haber retomado de nuevo este aspecto. Este aspecto se debería haber retomado. Y la quitó el PP cuando entró después de Zapatero y Sánchez, los 7 años que lleva, ahí no ha hecho nada por volver a profundizar en la formación en valores humanos, valores éticos, en valores de ciudadanía. Ahí es otro fallo de Sánchez que no he dicho yo anteriormente. También ha dicho del medio ambiente, ¿no? Estamos destruyendo Y el el medio planeta. ambiente lo mismo, sí. El planeta se está muriendo. Educar en el respeto y cuidado del medio ambiente. Es fundamental, porque es nuestra casa común, tomando las palabras del Papa Francisco. Es nuestra casa común, la casa de todos. Y tenemos que cuidar la casa, que ahí vivimos todos. Y por otra parte, yo escucho al señor Abascal diciendo, negando totalmente el cambio climático. Y el cambio climático, hay científicos serios, que dicen que efectivamente el cambio climático está ahí. Bueno, yo mismo, cuando era joven, visité el Pirineo y había glaciales. ¡Uh! Ahora esos glaciales en verano ya han desaparecido. El cambio climático, el cambio de corrientes también meteorológicas. Los científicos, la gente seria que estudia, que tiene esto, dicen que sí hay un cambio climático. Y lo están negando, ¿no? Y yo creo que es necesario educar para la conservación de la naturaleza. Total. Sí. Y luego evitar en la medida de lo posible los combustibles fósiles. Y utilizar más los combustibles renovables, viento, agua, etcétera. El sol, placas solares, y evitar, pero en este mundo los combustibles fósiles en estos momentos, comenzando por Trump, diciendo que es lo único, él también es un gran negacionista, un cambio climático. Total. Y esto nos puede traer consecuencias serias, y no muy lejanas. No muy lejanas. Y luego la gente que sigue abogando y diciendo viva Franco, tendría que volver Franco sacando la bandera franquista. Yo no sé qué nos puede decir de esto. A mí me parece aterrador que esto se esté Mira, viendo. mucha de esta gente no ha conocido la dictadura.
Hay mucha gente joven gritando viva Franco, ingenuos, diría yo, Bueno, y gente, pero ingenuos gente de 50 años, mucha también. Mucha también. también, sí. Yo diría que tampoco conocen la realidad. Los que hemos vivido ya con 82 años, mi padre fue militar, era capitán de artillería, estuvo en la defensa de Cartagena, en una batería, Ah, mm, y después de la guerra, cárcel. Y mi padre dice, yo juré bandera a un gobierno democráticamente electo y fui fiel, me decía mi padre, a la bandera que juré. Y en el acta de condena pone auxilio a la rebelión. Digo, si yo no me rebelé, fue Franco que dio golpe de Estado. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? Y estuvo ahí en Cartagena, mi padre. Y mi padre me decía, Franco no hubiera ganado la guerra porque la mayoría de los militares estábamos en contra del golpe de Estado. ¿Por qué ganó la guerra? Porque Hitler le ayudó y Mussolini le ayudó. Hitler con la aviación y Mussolini con los barcos. Y dice mi padre, y yo soy testigo porque veía los aviones de Franco sobre Cartagena bombardeando. Y había un refugio, hay un refugio en Cartagena, debajo del Monte de la Concepción, y entonces la gente se iba ahí. Y también los militares en la batería tenían refugio, mi padre tenía un refugio y cuando pasaba la aviación de Hitler bombardeando, ahí se refugiaba. Y en el mar, Mussolini disparando con sus barcos, los fascistas de Italia. Luego, por otra parte, es una vergüenza una vergüenza para España que todavía haya fosas que no, con cadáveres que no se hayan exhumado. Por ejemplo, de Málaga hacia Almería por la carretera antigua, cuando Franco estaba y Hitler estaban bombardeando Málaga, la gente salió de Málaga, hombres, sobre todo mujeres y niños y ancianos, hacia la carretera de Almería. Y entonces pasó un avión bombardeando a la gente y desde el mar los barcos de Mussolini disparando sobre la carretera. Son miles y miles los que murieron en esa travesía. Después pasaron máquinas de Franco haciendo zanja en la orilla de la carretera y echando los cadáveres dentro. Todavía están ahí, todavía. Después de 80 años que no se hayan exhumado y se le haya dado una sepultura digna y no estén enterrados como animales en las cunetas de los caminos. Eso realmente es una vergüenza para España, que todavía exista. Es verdad que con la memoria histórica se está dando pasos y esto es algo también positivo del gobierno de Sánchez, la memoria histórica, que una de las cosas es la exhumación de las fosas de comunes, gente enterrada que está y sus familiares, nietos, que están dándole una sepultura digna, que no estén enterrados como perros, con perdón de los perros, ahí enterrada. Y esto yo creo que es un reto, ¿eh? Franco, Por eso digo, decir viva Franco, viva la muerte. aterradora Viva figura. Franco es viva la muerte. Viva la Viva la muerte. muerte. Qué frase, qué frase. Lo que dijo Einstein, pues sí, Qué daño le hizo a pero España, qué daño le hizo a España. Franco.
Así es. Pues Bueno, esta es, sí, yo creo que para ir cerrando, ¿qué mensaje quieres dejarle al mundo? Porque yo no sé el camino y el futuro, no sé ahora mismo, Fernando, cuál es. Lo veo todo difuso. es difuso, sí, pero yo creo que la salida es la toma de conciencia de la realidad del mundo que vivimos. Analizar seriamente en qué mundo vivimos. Analizar también seriamente el sistema económico. ¿Quiénes son los dueños del mundo? Oxfam dice, y hay gente, expertos en Oxfam, que un 1% de la humanidad tiene tanta riqueza como el 99%. Ahí tienes este señor Pierre, ¿cómo se llama? Utiel, sí, Pierre Utiel, que es el gran, podríamos decir, súper rico en tecnologías, por las tecnologías. Ahí está Bezos, está el de Amazon, está Elon Musk, estos grandes señores que tienen, pero que ganan cada día millones. Analizar esto, el sistema económico, financiero mundial, analizar la situación que vive la inmensa mayoría de la población del sur, de África, de América Latina. Y a partir de ahí, la organización. O sea, primero, toma de conciencia, análisis. Segundo, organización. Aunque sea organizaciones de vecinos, pero que la gente se vaya organizando para, en función de hacer cosas buenas, ¿no? Una organización de vecinos contra ahora, por ejemplo, aquí en Molina se está trabajando mucho contra las empresas de biogás, o sea, que la gente se organice. Tercero, que se movilice, Total. actúe. Y cuarto, que se formen redes amplias, nacionales e internacionales. Esto es necesario, dar estos pasos. Conciencia, organización, movilización, redes. Siempre soñando en una utopía, lo que decía Eduardo Galeano. Soñar para caminar. Caminar aunque tengamos fracaso. Camináis soñando en un mundo más humano, más justo, más fraterno. Por ello es por donde yo lo encaminaría. Y el mensaje de Jesucristo, en toda regla. Pues sí, así es. Sí, sí. Eso es para creyentes y no creyentes, para todo, pero como cristiano, es que es eso, como tú dices, es la esencia del mensaje de Jesús. Un mundo nuevo de hombres nuevos. Ya lo decía también San Pablo. Hombres nuevos para generar un mundo nuevo. Si no hay un cambio de conciencia, personas que son éticamente coherentes consigo mismas, es imposible que haya un cambio social, justo, limpio. Es necesario una transformación humana, personal, pero que no se puede separar de lo estructural. La conversión, desde el punto de vista cristiano decimos, de la conversión personal para hacer una conversión estructural, política, económica, social. No se puede separar. Porque a veces la religión se queda solamente en una dimensión intimista.
yo y Dios y yo quiero ser bueno, pero no se preocupa de la injusticia. No, no. Tiene que llevar las dos cosas. Yo pongo un ejemplo a la gente que es como el símbolo de la cruz. El palo que sube es lo espiritual hacia Dios y el palo que cruza horizontal es la dimensión estructural, económica, social. No se puede separar. Es así. Pues por ahí Así vamos. ha sido un placer, Fernando. No sé si Yo no veré, sí, pero por lo menos seguí aportando lo que se pueda para ese sueño. justicia social. Mm. Así es. Pues nada, Fernando, ha sido un placer y que la gente Bueno, lea tu libro, que la gente lea ese libro, que tiene que ser increíble, sobre todo para concienciar, es lo que hace falta, ¿no? Concienciar a la gente. Mm. muy bien, pues. Pues nada, Y Fernando, gracias a ti, gracias a Antonio, ti. por esta Vamos, entrevista cualquier cosa ya y vamos, sabes que aquí estoy. Fernando, muchas gracias. gracias a ti. Hasta luego, Fernando. Bueno, Hasta luego. hasta luego.